Esta es una historia sorprendente. En la mayoría de las ciudades americanas nunca hubiera ocurrido. Pero sucedió en esta. Es una advertencia para todos. No dejemos que se repita. Hola nómadas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la película de Marlon Brando, Salvaje. Origen de todo el género de películas de motociclistas, la primera, y que vamos a comentar bastante, que hay muchísimas cosas. Lo primero es que se estrenó en el año 1953 y pretendía ser un reflejo vago de todo lo sensacionalista que se publicó sobre los incidentes de Hollister, que ya hemos hablado alguna vez en el canal. Y digo vagamente porque refleja algunas cosas, pero otras como que las exagera, como ya sabéis lo que ocurrió, ya sabéis un poquito la película, lo que pasó ahí. Aunque ahora la película puede resultar un poco blandita, en su época hay que tener en cuenta que fue todo un espectáculo. En la película matan a una persona de forma prácticamente gratuita, hay un par de palizas, una pelea, enfrentamientos, un bar destruido, atraviesa, bueno, en fin, un poco rodada un poco al estilo western en ese aspecto, pero intentaba, digamos, llamar la atención del público juvenil de aquella época, el espíritu rebelde, el espíritu que cambiaba de época. Entonces, lo que ocurrió fue que en aquella época, pues, se quedó un poco a medio gas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en aquellos tiempos, las bandas sonoras las hacían orquestas llamadas Big Band, y lo que ocurrió fue que esta película siguió con ese género. Aunque es cierto que intentaron meter unos toquecitos de rock, se quedó un poco descafeinado, porque teniendo en cuenta la música rock que había de la época, podrían haberla aprovechado, pero no era algo que se hacía todavía en aquel momento. De ese modo, pues el público juvenil fue como, bueno, nos estáis dando un poco más de lo mismo, un poquito cambiado, pero al final viene a ser exactamente lo mismo. Entonces se quedó un poco ahí como a medio gas la historia. De hecho, la película nos viene a tratar un poco porque se ve como la ama, ¿no? Como un enfrentamiento ya directamente al principio de la película, la ama y el grupo este rebelde, los Black Rebels, que son la banda de Johnny, de Marlon Brando, y cómo se enfrenta esta contracultura del motero rebelde vamos a poner por aquí, la contracultura por este lado, ¿vale? A la tradicionalidad de los Estados Unidos, de la sociedad americana. Y cómo cada vez que ha surgido una contracultura, la tradicional acaba destruyéndola, pero modificándose un poco, surge otra, como aparece en Easy Rider, y cambia un poco. Todo eso se ve un poquito digo, en la película, porque vas viendo la hipocresía de la gente tradicional, que son al final los que acaban provocando, aunque en un inicio todo sale a partir de los Black Rivers, todo surge un poquito a través de cómo ellos tienen montado el espectáculo, ¿no? Cómo todo va explotando, cómo todo va... Entonces, y cómo además la tradición, los más hipócritas, los más de yo no hago nada, no sé qué, son los que al final acaban provocando el caos absoluto, liando la parda. Son como termitas. 10 como esos juntos y cualquiera pensará que todo el que va en moto es un loco. Como digo, la película está basada vagamente en Hollister porque trata de un grupo de moteros que acaban llegando a un pueblo. Y este pueblo pues tiene una cervecería, nada más llegar allí ya se lía parda, ya empiezan con las peleas, ya empiezan con los golpes, ya hay un accidente, toman un bar, la lían en el bar,
Bueno, en fin, un poquito en ese sentido se va viendo cómo va cogiendo un poco de dinamismo la película, cómo va surgiendo todo eso, ¿no? Una pelea cuando aparece el segundo club de moteros, esa pelean Lee Marvin con Marlon Brando, un espectáculo. Esta encantadora jovencita que está aquí sostendrá este maravilloso tesoro que no sirve para nada. ¡Observen! Cómo la tímida doncella aprieta el trofeo contra su pecho, a la vez que retiene las lágrimas en tanto que su héroe muere desangrado. ¡Levántate, Johnny! Y cómo a reacción de esa pelea, pues acaba uno en la cárcel, el otro, bueno, al final tiene una relación amor-odio entre los dos también, como los dos clubes conviven allí, bueno, pues un poco son ellos dos los que tienen el pique, los demás como que pasan, ¿no? Naturalmente, en este tipo de películas, sobre todo de la época, tiene y debía de haber una historia de amor, en este caso Mary, que es la hija del sheriff, con Johnny, el personaje que interpreta Marlon Brando. Y esa situación que se provoca porque Marlon Brando no cree ver en absoluto en la policía, como bien dice. No me gustan los policías. Y como la policía, pues este policía intenta calmar los ánimos entre la gente nativa del pueblo, los del pueblo y los moteros. Y como no puede controlar ni a unos ni a otros y todo va subiendo en un cardo de cultivo hasta que al final tiene que acudir la policía de carreteras como ocurrió verdaderamente, eso sí, en Hollister para desalojarlos, poner aquello todo bien y que todo se aclare y toda la historia. Hay que parar esto. He visto muchos golfos de esta especie. Hay que ser duro con ellos desde el primer momento. Usted es la autoridad aquí. Si no puede con ellos, intervendremos nosotros, aunque tengamos que romperles la cabeza. Eso no remedia nada. Tranquilo, Charlie, tranquilo. Solo sabemos hablar. Yo me largo, arréglense como puedan. Llama la atención decir que a pesar de que son rebeldes, piden las cervezas por favor, cuando la lían, ayudan a arrancar los coches, o sea, era un rebeldismo que no tiene nada que ver con lo que podemos imaginar hoy en día en Hijos de la Anarquía, Mayan o otro tipo de películas por el estilo como ya os digo, en Wild Angels, que eso ya es como... yo la vi en inglés para prepararme el examen y me explotó la cabeza. Ya la comentaremos también por aquí, es del año 66. Bueno, en este sentido también hay que decir que la estética que Marlon Brando pone en la película, la chupa, la gorra, la moto, son de él. Y que esa estética sigue hasta hoy en día. De hecho, en la película Bike Rider se ve que toman la idea de montar el club de lo que hace él, en Salvaje. Se va viendo en la estética de la chupa de cuero que llevan todavía hoy en día muchos moteros de según qué tipo de motos. O sea, es una estética que mantuvo, se quedó ahí y tal. Y lo cual es una cosa curiosa, porque él iba con su Triumph a hacer la película. Y Triumph dijo que se desentendía un poco de la historia esta, a pesar de que estaba ganando una pasta vendiendo motos. Eso era lo mejor. Estaban ganando un pastón vendiendo las motos, pero ellos decían, no. Y porque la película tuvo varias cosas extrañas, como por ejemplo, en Inglaterra estuvo prohibida su emisión en los cines hasta 1968. Ahí es nada, o sea, un año antes de Easy Rider, ahí va la historia, porque pretendían, mismo que en Estados Unidos tampoco está muy bien vista, porque decían que podía pretender el levantamiento, que hubiera revolución juvenil, que hubiera problemas, que tal, entonces pues digamos que la censuraban, una cosa curiosa, ¿no? Porque si hablamos de España, pues todavía, pero de Inglaterra, pues era un poquillo de ese modo, ¿no? Fue muy curioso eso en la película. De hecho, Marlon Brando le dice abiertamente que no está contento con la película porque la película tiene una historia que es el enfrentamiento entre las dos Américas, esa tensión, ese no entendimiento, que es lo que quería mostrar. Escucha, en concreto, no vamos a ninguna parte. Eso está muy anticuado. Solo vamos. Después de toda una semana de trabajo, la pandilla se reúne. Cada vez somos más y más. Queremos divertirnos y hay que moverse. No se puede quedar uno ahí parado esperando a que pase algo. Hay que buscarlo donde sea, ¿comprendes? Sí, sé lo que quieres decirme. Me alegro que lo entiendas.
cuando el director Laszlo Benelek, si no recuerdo mal, lo que muestra es más la violencia, estamos hablando de los años 50, la violencia, los problemas, el liar la parda, el salvajismo, que dentro de eso también hay que tener en cuenta que es la época, ¿no? Porque en la película hay afortunadamente una cosa que no ocurre ya hoy en día, o no debería ocurrir hoy en día, porque hay algunos descerebrados que lo siguen haciendo, que ven una chica y salen todos detrás de ellos, bueno, en fin, pues porque tortilla de patatas, porque puedo. Pues bueno, pues eso, esa actitud súper machista que también se ve en películas mucho más modernas, como por ejemplo en la misma estética que llevan los personajes en Gris, ¿no? Que es igual, una chica van todas detrás de ella. ¿A dónde vais, rubias? ¿Qué? ¿Queréis dar una vuelta conmigo? Vaya chica. Los diálogos son todos muy forzados, los malos son muy gritones, la lían, no sé qué, porque soy malo, un poco así, ¿no? En plan, haciendo tonterías, que es como se mostraría es que fíjate qué duros son, que no sé qué, buah, ¿no? O sea, ese tipo de historia es lo que va generando un poco como de, bueno, tío, lo que tú digas, ¿no? Y la fuerza un poco, es lo que malo que tiene la película, que va en ese sentido un poco forzado, diálogos forzados, muchos gritos. Luego, esa historia de amor que comento, donde ella al final acaba teniendo que salvarlo a él, ¿vale? Donde ella al final, después de sí, no, sí, por los dos lados, ella al final la que acaba cediendo, la que acaba ayudándolo, la que acaba salvándolo literalmente a él, y él, pues por su punto no puede decir, bueno, pues más gracias, ¿no? ¿No se va a despedir de ellos? ¿Le han dado tantos golpes que ni siquiera distingue al que le hace un favor? De las gracias, por lo menos. No hace falta. No sabe cómo darlas. Pero luego aparece y hace un gesto, o sea, ese tipo de cosas muy típicas del macho, ¿no? Del hombre, estamos hablando de los años 50, ¿no? ¿Qué podamos esperar? En mi opinión, en mi humilde opinión, la película es muy visible hoy en día también, a pesar de ser en blanco y negro, porque bueno, pues es dinámica, ¿verdad? Que la película, antes de darte cuenta, ya se te ha pasado, no es muy larga, es 1 hora 20 o por ahí. Y la verdad es que, bueno, es entretenida. Tienes que verla con los ojos de alguien de los años 50, porque si la ves como hoy en día, pues ya ves, has visto Mayan, has visto Hijo de la Anarquía, y dices, pero tío, esto es muy flojito. Pero la verdad es que si lo ves con los ojos de alguien de aquella época, influenciable, donde estaba la Guerra Fría, que todo el mundo quería estar centrado, que no querían que pasara cosas raras, la verdad es que la película es bastante intensa en ese sentido y bajo esa premisa. Luego ya aparecieron otras películas, como por ejemplo, como ya he dicho, Wild Angels, que es telita, esa sí tiene tela, Easy Rider, que toma el mismo principio del enfrentamiento entre las dos Américas y se ve varias veces a lo largo de la película, hasta el final, hasta la escena final. Y luego, pues, Cerdos Salvajes, que sigue llevando la misma estética, la chupa de cuero y tal, o sea, fue el primer peldaño, el primer escalón en el género, tanto juvenil como de rebeldes, y en moto, o sea, toda la parte de las motos y tal fue tal. Entonces, bueno, pues creo que os puede gustar. Yo he dejado algunos tics de la película, algunas escenitas mientras estaba haciendo el vídeo. Espero que os haya gustado, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita si os ha gustado, compartir el vídeo y comentarme si habéis visto la película, qué os parece, o si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con lo que he contado, y si os gusta este tipo de vídeos, para seguir haciendo también más reseñas moteras, no solo de libros, sino también de películas, que hay unas cuantas. Algunas, bueno, ya haré las que me gusten, o sea, pues tampoco voy a hacer de todo, ¿no? Pero si os gusta la de las películas y tal, pues también lo hago. Así es que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.